digamos, que tengo. ¿Vos justificás que uno se alíe con un país extranjero? Para luchar por la libertad, sí. Yo creo, como dice Alberdi, que todo hombre es mi hermano y toda la humanidad menos los argentinos que estaban en desacuerdo con él. Los argentinos que eran víctimas de la dictadura de Rosas eran hermanos. Bueno, yo lucho para que no haya dictaduras en ningún país del mundo, en ningún lado. No estoy haciendo una defensa de Rosas, pero la gran mayoría de los argentinos estaban a favor de Rosas. Había un sector también la mayoría de los alemanes estaban en favor de que se mate judíos, y la mayoría de los italianos decía también que el que no era fascista se le podía dar aceite de ricino, pero la defensa de las minorías es lo que ha caracterizado al siglo XX. Es un tema. Pero es un tema del siglo XIX que está presente hoy todavía. Porque lo que es importante señalar es que, por ejemplo, José María Paz, Florencio Varela, que eran los que estaban de acuerdo en apoyar esta supuesta empresa civilizadora francesa e inglesa sobre la Argentina, también estaban dispuestos a armar la República de la Mesopotamia, cuyo presidente iba a ser Paz, que independizada de la Argentina, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, etc. Sarmiento estaba dispuesto a entregar la Patagonia. La tarea civilizadora... había proyecto de entregarle a Mariscal Santa Cruz, presidente de la Confederación Peruano-Boliviana, también las provincias del norte. O sea, realmente, algún día vamos a seguir hablando. Cuando surge el problema de la Patagonia, Sarmiento se lo dice a Rosas. Usted, en vez de poblar la Patagonia, lo que quiere es un conflicto limítrofe, porque los dictadores siempre quieren la guerra con el extranjero, porque es una forma de subyugar a los nativos. Esos nativos que eran hermanos, porque todo el que sufre una dictadura es un hermano mío, así la sufre en otro país. Yo tengo que luchar contra las dictaduras o contra las guerras en cualquier país del mundo. Yo no tengo ninguna duda de que hay que luchar contra las dictaduras. Lo que no estoy de acuerdo es que por el pretexto de luchar contra una dictadura se avalen proyectos imperiales de dominación de otros países. Pero si se glorifica un dictador, no es luchar contra la dictadura. Vos acá has incluido una frase de Sarmiento que te confieso que no sé qué tiene que ver con el programa, pero como la pusiste vos, vamos a ver. Vengo de un país donde la educación lo es todo, y por eso allí hay democracia. Domingo Faustino Sarmiento, al volver en 1868 de los Estados Unidos. Con nuestros invitados, Estudio País es una fiesta. Somos hincha número 1 de tu programa. Pero un momentito, no seas hipócrita. Estaba durmiendo la siesta. Eso. ¿Qué estás diciendo? No me engañes. Porque hoy tuve que llevar al perro a las 5 de la mañana al veterinario. ¿Qué voy a hacer? A las 5 de la mañana al perro. A las 5 de la mañana un cabaret lleva al perro. Este lunes, con todo lo que pasó en el viaje a Santa Rosa de Calamuchita. Este lunes, a las 2 de la tarde, Estudio País, Canal 7 Argentina, no se lo pierda. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Historia confidencial. Generación del 37. Hay que establecer el sistema republicano y luego elevar a la población por medio de la inmigración y la educación al nivel del régimen instaurado. Juan Bautista Alberdi, Las Bases, 1852. Bueno, acá en Las Bases, de alguna manera, el programa de Alberdi, ¿no?, de gobernar escolar y ciertos elementos de modernización son los que efectivamente se van a tomar después en el 80. De alguna manera está preanunciando un poquito lo que va a venir, ¿no? Esta idea de que poblando con población europea, aunque la población europea que pretendía Alberdi va a ser bastante distinta de la que llegue, efectivamente, porque Alberdi trataba de traer en todo caso sajones que tuvieran algún pasado industrial, lo cual es bastante coherente con el pensamiento de la élite, ¿no? La élite lo que quería era mano de obra barata, no le importaba mucho. Ahora, volviendo al tema de la generación del 37, hay algo que me parece... Es una pregunta a hacer. Recién se decía acertadamente, bueno, que dos obras que marcaron la literatura, que no sé si siguen teniendo vigencia, pero que sin duda han sido importantes, como es El Matadero, como es Amalia, fueron escritas con propósitos políticos. También lo fueron las dos grandes obras que se supone que son las dos obras fundantes de nuestra literatura, que es el Facundo, de quien Sarmiento dice que fue escrito con propósitos de acción inmediata. Sí, claro.
Y Martín Fierro, que lo escribe en el exilio, José Hernández, en contra de Sarmiento, ¿no? En contra de lo que él consideraba un gobierno impopular y antigaucho, digamos, como era el de Sarmiento, ¿no? Ahora, ¿será Pacho, así o sea, será? Pacho, pero se ocuparon de los temas locales, precisamente. Echeverría escribe La cautiva. Sí. Es el tema de una mujer cautivada por los indios, ¿no? Que está prisionera. Lo que pasa es que no era un tema para glorificar. Esa era la realidad, no solo en la generación del 37. Muchos años después van a continuar todavía los malones y las cautivas. Además, me parece interesante esto del origen político de la literatura argentina. Porque, por ejemplo, los cielitos de Bartolomé Hidalgo, que son de lo primigenio, ¿no? Son políticos. Es decir, de alguna manera estos cielitos que eran una especie de canciones de protesta de la época. Claro. Y esta generación, como lo dijo Noé, en realidad buscaba ir por lo cultural, por lo ideológico, pero la realidad, la presencia de un dictador que no le gusta que haya una juventud que piense, que discrepe, que discuta, les impone el exilio. Y entonces se convierten, a través de la literatura, en agentes políticos. Y agentes de la modernización. Porque lo que vos decías, la educación, que por eso está la frase de Sarmiento, ¿no? Sí. Porque habla de la educación. La inmigración. No te enojaste con lo que dije, ¿no? No, al contrario, ¿no? De las peleas, la más liviana, la de hoy. Fue suave, todos los temas de la civilización están ahí. Es posible que algunas de estas etapas la civilización se haya impuesto a sangre y fuego. Totalmente. Esto es cierto, seguro. Porque la educación también es obligatoria. El voto va a ser obligatorio con la ley Sanguínea. El servicio militar. Rivadavia impone obligaciones y normas a los conventos que en realidad un auténtico liberalismo no tiene por qué entrar en la parte religiosa. Pero transforman el país y la Argentina va a tener un matiz dentro de Latinoamérica con esa educación, sobre todo es una educación técnica, quería Alberdi, una educación práctica, ¿no? Una educación práctica, y Alberdi y Sarmiento quiere una educación masiva y popular. Eso cambia a la Argentina. También es una decisión estratégica de alto nivel, ¿no? Además me parece que no sé si hace falta justificar la literatura política, ¿no? Porque antes me parece como que hay que justificar que los autores sean políticos. No, me parece que es natural. No hay que pedir disculpas. No hay que pedir disculpas. Un autor está metido en una realidad. Tradicionalmente la literatura se suele descalificar. Se dice, bueno, la literatura política. Muchos suponen que un autor, un artista debe mantenerse prescindente de las circunstancias burdas de la vida, ¿no? Vos hablabas antes de Martín Fierro. ¿Cómo hablar de la época de Martín Fierro sin hablar de política? De lo que era la marginación del gaucho. Es una obra política, de presencia, como dice Pacho, el maestro que tenemos acá, hay que reconocerlo, aunque a veces discutimos. Ahí aparecen el fraude electoral, el peculado, el tema de los jueces corruptos. ¿Cómo la literatura no se va a ocupar de eso, ¿no? O sea, ahora hay una no por nada es la obra nacional, digamos, ¿no? Pero hay una cosa interesante. Y por eso mismo fue tan resistida por las clases altas en Martín Fierro. El Martín Fierro se va imponiendo desde las pulperías. La verdad es que algunos decían, si en vez de Martín Fierro, el Facundo fuera nuestro libro nacional, sería otro de la Argentina, ¿no? Claro. Que era mucho más... Eso lo decía Borges, ¿no? Borges decía que coherente con sus ideas, ¿no? No vamos a cuestionar la jerarquía literaria de Borges, pero también es coherente con sus ideas. Hay una cosa interesante que es cómo continúa Echeverría hubiera elegido morir en Suiza también, posiblemente, ¿no? Es posible, sí, o en París, ¿no? Que no es mal lugar para morir y menos para vivir, ¿no? No, claro. Ahora Layés no está mal, el cementerio ese tan lindo. Donde no pudo estar Alberdi, en realidad. Claro. Alberdi murió en París, pero no pudo estar ahí porque al final lo trajeron para acá. Pero yo quería decir cómo Alberdi, en Francia, en 1870, escribe El crimen de la guerra, que es un alegato en favor de la paz, ¿no es cierto? Es un alegato antibelicista, donde él continúa con su idea de que todo hombre de cualquier lugar es su hermano, ¿no? Y que las guerras siempre son el saqueo, la muerte, la desolación, y que no se puede glorificar la guerra. Aparte habla de cómo los estados inventan los ejércitos, ¿no? Es un libro maravilloso, y además producto de la guerra del Paraguay, pero es un libro general, hablando de la guerra en general, digamos, ¿no? Hablando de guerra, habíamos pensado, guerra, bueno, es una palabra demasiado noble para ponerle al genocidio, ¿no? Y vamos a hablar del genocidio, ¿no? De la dictadura militar del 76-83. A mí no me gusta decir dictadura militar, yo prefiero decir dictadura cívico-militar. Cívico-militar, claro. Porque cuando uno dice solamente dictadura militar es como si estuviera disculpando a todos los civiles que fueron base fundamental. Central, creo que tan o más. Tanto o más, claro, porque realmente los ideólogos del genocidio del 76 al 83 fueron civiles. Y además habitualmente quedan impunes porque nadie los recuerda, ¿no? Y no han sido juzgados prácticamente. Se ha juzgado a los militares, bien juzgados están, pero no será perdonado en general a todos los... Inclusive muchos de ellos han seguido figurando en gobierno. Y sigue manteniendo poder económico hoy en día. Aquel modelo sigue
¿Nos vamos a animar a hablar de todas estas cosas? Bien juzgados e indultados, ¿no? Lamentablemente. Bueno, han sido indultados, desde luego han vuelto a ser juzgados, ¿no? Sí, hay algunos que por suerte están hoy en día, por lo menos con arresto domiciliario, ¿no? Nos vamos a olvidar. No alcanza. Pero es cierto, no puede haber un golpe sin apoyo civil. No hubo nunca un golpe en la Argentina sin apoyo civil. Todos fueron ¿no? cívico-militares. Y en general los gobiernos que cayeron también es porque habían perdido el apoyo civil. Le pasa a Dorrego, uno de los primeros golpes, cuando a las 3 de la mañana tiene que salir del fuerte por la parte de atrás, que da al río, claro, y no hay nadie que lo apoye, ¿no? Hasta los ministros, como Guido. Están Julián Segundo Agüero, El Carril, los hermanos Varela, Guido, los civiles, ¿no? Alimentando la cabeza a Lavalle, claro, instándolo a que actúe, a que dé el golpe. Ilia, ¿no? Claro. También en toda la prensa, los grupos económicos presionando. Sí, es muy difícil. Contra el golpe de Irigoyen igual, ¿no? Claro. Como lo hemos visto en el programa. Es decir, no hubiera habido golpe. Vamos a decir dictadura cívico-militar, ¿no? Porque si decimos dictadura militar estamos disculpando. Sesgado la cosa. Estamos disculpando demasiado gente. No, la participación civil fue fundamental. Desde la intelectualidad, la economía, todo lo que fue el plan económico, ¿no? Sí, lo bueno que pudiéramos también ocuparnos de los intelectuales que se comprometieron también con Por supuesto. Ya que estamos hablando... Porque hubo algunos que dieron la vida, como Conti, como Walsh, ¿no es cierto? Como Westergel, el historietista. Westergel, ¿no es cierto? Tantos, ha habido muchísimos periodistas. Pero también hubo los otros. Los otros, aduladores y complacientes y más que eso. Claro. Pues yo creo que hubo... En televisión seguimos viendo esas películas de cine de los... ¿no? De los uniformados simpáticos, ¿no es cierto? Comandos azules. Algunas que se filmaban en la escuela de mecánica de la Armada, ¿no? Mientras se torturaba ahí, se filmaban películas. Sí, además algunas con canciones de algunos autores famosos. Una que se llama... Una de Comandos Azules que habla de esos hombres que no tienen patria, que no tienen religión, como que merecen la muerte, ¿no? Porque no... Yo creo que va a ser el último. Sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, oírse dejan de corceles y de aceros. Don José, de José Ignacio García Hamilton. Un libro que nos abre sus páginas para recuperar la imagen de un San Martín de carne y hueso. Desde su desembarco en Buenos Aires, donde rivaliza con el general Carlos de Alvear, de quien se afirma que es en realidad su medio hermano. Los disgustos que le provoca el ser calificado de indio o cholo. Su boda con la quinceañera Remedios de Escalada, cuya familia lo desprecia. Su romance con la bella peruana Rosita Campuzano y tantas otras facetas de su vida que José Ignacio García Hamilton describe con el talento y la agudeza de siempre. Sobremonte, una historia de codicia argentina de Miguel Wiñaski. Esta novela narra las peripecias del virrey Sobremonte, quien apenas sintió en su piel los primeros temblores de la primera invasión inglesa, huyó con sus carretones cargados del oro y la plata que tanto quería. Nuestra historia allí comenzaba, nuestros males ya se perfilaban. Las narrativas históricas de Sudamericana festejan con Sobremonte su libro número 50.